Mitos, leyendas y las verdades más absurdas e insólitas de la historia. Bienvenidos a Caferatu con Pío. Les saluda Pío Hernández en nuestra sexta edición. A partir de este momento, lo insólito y lo paranormal se vuelven el acompañante perfecto para su café de la tarde. Comenzamos. Fundaclove Radio presenta a Pío Hernández en Caferatu con Pío. Fundaclove Radio presenta. Antes de abrir el surrealista expediente de hoy, un agradecimiento enorme a toda la comunidad que sigue haciendo crecer nuestras plataformas digitales. El alcance en @caferatuconpío en Instagram, TikTok y YouTube sigue subiendo. Y todo es gracias a ustedes que me escuchan. Recuerden que aquí no venimos a tragar entero. Cuestionen, busquen las fuentes y mantengan siempre la rigurosidad. Pasen la voz, que la verdad siempre pesa más cuando se analiza en comunidad. Y por cierto, les recuerdo que las instalaciones de Fundaclove Radio siguen funcionando como centro de recolección para los afectados de la tragedia del 24 de junio, ya más de un mes que ha ocurrido. Lo que puedan traer siempre sumará muchísimo. Y con esto vamos a nuestra primera pauta musical. Ya volvemos. Volvemos a Caferatu con Pío por Fundaclove Radio, cuando son las 4:08 de la tarde. Y ahora sí, acomódense. Sé que en las últimas ediciones nos pusimos bastante densos. Venimos de masticar el fango congelado de Siberia y de oler la carne quemada en los laboratorios de tortura transilvanos con Elizabeth Bathory. El cuerpo aguanta, pero la mente siempre pide un cambio de ritmo. Y por eso, esta tarde, dejamos atrás la solemnidad del terror puro para abrirle la puerta a la joya de la corona de la comedia negra involuntaria de la historia humana. Viajemos a la Roma del año 897, en pleno corazón de la iglesia medieval. Cuando pensamos en el Vaticano, la mente suele dibujar concilios solemnes, humo blanco, mármol impecable y un misticismo intocable. Pero la realidad resguarda una época medieval tan corrompida y absurdamente mafiosa que deja a cualquier temporada de la aclamada serie Los Soprano como un juego de niños. Esta tarde desenterramos el sínodo del terror, como me gusta llamarlo, el día en que la burocracia pontificia decidió que estar muerto no era una excusa válida para faltar a un juicio por traición. Hoy vamos a desglosar cómo un papa demente ordenó sacar de la tumba a su predecesor, un hombre que llevaba 9 meses pudriéndose bajo tierra, cómo ordenó vestirlo con hilos de oro y sentarlo en un trono papal para interrogarlo cara a cara, y el papelón histórico de un joven diácono atrapado detrás del cadáver, gritando respuestas, simulando la voz de un esqueleto descompuesto. Preparen su taza de café, ajusten bien sus audífonos y dejen que la lógica se vaya de sabático, porque la taza de hoy huele a incienso barato y a venganza rancia. Y ahora entramos de lleno en el dossier de esta tarde, para entender cómo un grupo de hombres cultos y mitrados
terminó gritándole a un cadáver en descomposición: primero tenemos que limpiar la mesa y viajar al año 896. Olvídense de la Roma de los folletos turísticos. La capital de la cristiandad en esa época no era un faro de espiritualidad, era una auténtica fosa de lobos, un tablero de ajedrez sangriento controlado por clanes familiares que se comportaban exactamente como carteles mafiosos modernos. Los historiadores llaman a este periodo el Saeculum Obscurum, o de forma mucho más explícita y vergonzosa, la pornocracia. ¿Y por qué se le decía así a este periodo? Porque el trono de San Pedro se compraba, se vendía, se heredaba y se defendía con puñales. Ser papa en el siglo IX no era una bendición divina, era un trabajo de altísimo riesgo, con una tasa de mortalidad laboral ridícula. A los pontífices no los retiraba la vejez, como era lo común, los retiraba el veneno en una copa, un martillazo bien puesto en el cráneo, en un pasillo oscuro, o una almohada presionada contra la cara en mitad de la noche por sus propios sirvientes. Es en este ecosistema de pura delincuencia institucional donde dos facciones se odiaban a muerte. Por un lado estaban los Spoleto, una dinastía de aristócratas italianos rudos, vengativos y con un control absoluto sobre las milicias locales. A la cabeza de este clan no estaba un guerrero con armadura, sino la reina Ageltrude, una mujer con un instinto político tan implacable y frío que haría ver al aclamado personaje de Juego de Tronos, Cersei Lannister, como una novicia inocente. Por otro lado, estaba el Papa Formoso, un estratega astuto, que al verse acorralado por el acoso y las extorsiones de los Spoleto, cometió el peor error que se podía cometer en la geopolítica medieval: pedir ayuda externa. Formoso invitó en secreto al rey de los germanos, Arnulfo de Carintia, para que bajara con sus ejércitos a liberar Roma del yugo de la familia Spoleto. Los alemanes llegaron, marcharon sobre la ciudad y Formoso, respirando aliviado, coronó a Arnulfo como emperador. Los Spoleto tuvieron que morderse la lengua, tragarse el orgullo y replegarse a sus castillos en las colinas, masticando una furia que se acumulaba como bilis. Pero la suerte en la Roma medieval dura lo mismo que un suspiro. Poco después de la coronación, el rey germano sufrió un ataque de parálisis y tuvo que retirar sus tropas. Casi al mismo tiempo, en abril de 896, el Papa Formoso murió de manera repentina. La historia oficial dice que fue una apoplejía. Las malas lenguas y el sentido común de la época apuntan a un veneno fulminante introducido en su cena de celebración. Con los alemanes fuera de juego y Formoso bajo tierra, la reina Geltrude y el clan de los Spoleto regresaron a Roma para reclamar lo suyo. No venían solamente a recuperar el poder político, venían buscando venganza de la forma más visceral posible. Necesitaban dar un mensaje de terror absoluto a cualquiera que osara traicionarlos. El problema era que el traidor principal, Formoso, ya estaba muerto y enterrado en la cripta de San Pedro. Pero para una mente consumida por el odio y la impunidad burocrática, el estado biológico del enemigo era un detalle menor. Presionaron al nuevo papa títere que habían sentado en el trono, Esteban VI, y le dieron una orden delirante: preparar los tribunales, porque el juicio contra Formoso iba a comenzar.
Las palas comenzaron a cavar en la penumbra de las tumbas vaticanas, mientras el hedor de la venganza pura empezaba a filtrarse por las rendijas de los muros de piedra. Al regreso de nuestra próxima pauta musical, nos meteremos de lleno en la basílica para presenciar el juicio más bizarro, grotesco y absurdo que jamás haya registrado la historia humana. No se retiren de la señal de Fundaclove Radio. Ya volvemos. Estamos de regreso en Caferatu con Pío por Fundaclove Radio, cuando son las 4:21 de la tarde. Lo que ocurrió en Roma en enero del año 897 fue un espectáculo de horror macrobiótico y locura corporativa, disfrazado de ceremonia religiosa. El Papa Esteban VI, respondiendo a los hilos de la familia Spoleto, dio la orden definitiva: desenterrar al Papa Formoso. Quiero que intenten digerir la estampa somática de este momento. Formoso llevaba 9 meses muerto. No era un esqueleto limpio y seco. Era un cuerpo en avanzado estado de descomposición biológica. A esa masa grisácea, blanda y pestilente, los sirvientes del Vaticano tuvieron que lavarlo, manipularlo y vestirlo. Le encajaron las pesadas y lujosas vestiduras pontificias, bordadas con hilos de oro y sedas caras, y lo arrastraron hasta la Basílica de San Juan de Letrán. Lo sentaron en el trono de mármol, acomodaron su cabeza caída sobre el pecho y le encajaron la tiara papal sobre lo que quedaba de su frente. El ambiente dentro de la basílica era una trampa neumática. El hedor a gases cadavéricos y carne licuada flotando en el recinto era tan espeso que los cardenales y obispos del jurado tenían los ojos inyectados en sangre y llorosos. Quemaban toneladas de incienso en los incenciarios de plata, intentando desesperadamente camuflar la putrefacción. Un truco burocrático muy viejo que ya analizamos cuando visitamos el castillo de Elizabeth Bathory. Pero el humo aromático solamente lograba crear una mezcla pastosa y nauseabunda que se pegaba a la garganta de los asistentes. Pero aquí viene la cúspide de la comedia negra medieval. Un juicio requiere un careo, y las leyes eclesiásticas exigían que el acusado respondiera a los cargos de traición. Como han de saber, los muertos son notoriamente malos para defenderse. Así que el Papa Esteban VI nombró a un abogado de oficio forzoso, un diácono, adolescente, un pobre muchacho que probablemente se estaba arrepintiendo de todos sus votos religiosos. Las órdenes eran claras. El joven tenía que pararse escondido detrás del trono del cadáver, asimilar todo ese olor, y cada vez que el papa acusador gritara una pregunta, el muchacho debía responder en nombre del muerto. Imaginen entonces el nivel de demencia del cuadro. El Papa Esteban VI, completamente desquiciado y fuera de sí, caminaba de lado a lado frente al estrado, apuntando con el dedo al cadáver putrefacto y gritándole cosas como: ¿por qué usurpaste la sede de la Iglesia Universal por pura ambición? Y desde detrás del trono, entre los pliegues de la túnica dorada, salía la voz temblorosa, aguda y aterrorizada del adolescente, simulando la voz del esqueleto. No, yo no hice nada mal. Un auténtico show de ventriloquía necrófila, patrocinado por el Estado Pontificio. Y justo cuando el delirio judicial estaba en su punto más alto, la naturaleza,
o el sentido del humor divino, decidió intervenir. Un violento terremoto sacudió la ciudad de Roma. Los muros de la milenaria Basílica de San Juan de Letrán comenzaron a crujir. Enormes grietas se abrieron en el techo y parte de la estructura colapsó, levantando una densa nube de polvo gris sobre el altar. Cualquier persona con 2 neuronas funcionales habría tomado esto como un claro aviso de: señores, dejen en paz al muerto, por el amor de Dios. Pero Esteban VI, ciego de ira, se sacudió el polvo de los hombros, ordenó ignorar los escombros y gritó que el tribunal seguía en sesión. Porque claro, la burocracia no se detiene ante nimiedades como el fin del mundo. El cadáver estaba a punto de recibir su veredicto y la sentencia final cruzaría límites que ni el propio Formoso bajo tierra, o arriba, dependiendo de a quién le preguntaras, se esperaba. Al regreso de nuestra pauta musical, analizaremos la mutilación oficial del esqueleto, el linchamiento del Papa demente y el increíble bucle de venganza que se desató en los años siguientes. Mantengan su taza firme y no se retiren de la señal web de Fundaclove Radio, que el dossier se pone cada vez más insólito. Ya volvemos. Estamos de regreso en Caferatu con Pío por Fundaclove Radio, cuando son las 4:31 de la tarde. Tras el sismo, el polvo en suspensión y el surrealista show de ventriloquía con el esqueleto, llegó el momento del veredicto definitivo. Como era de esperarse, en un tribunal donde el fiscal es un demente y el abogado defensor es un adolescente al borde del desmayo, el jurado de obispos no tardó ni 5 minutos en deliberar. El Papa Formoso fue declarado culpable de todos los cargos de traición y usurpación. Pero la burocracia medieval no se conforma con un papel firmado. Exige una puesta en escena somática. Primero, dictaron la Damnatio Memoriae. Anularon oficialmente cada uno de los decretos, ordenaciones y sacramentos que Formoso había emitido en vida. En términos prácticos, invalidaron años enteros de administración eclesiástica con un plumazo. Pero el verdadero clímax de esta locura fue físico. Los verdugos pontificios se acercaron al cadáver, le arrancaron la tiara de la cabeza y procedieron a mutilarlo. Con un cuchillo de carnicero le cortaron sistemáticamente los 3 dedos de la mano derecha. ¿Y por qué esos 3 específicamente? Porque eran los dedos del juramento. Los dedos sagrados con los que el Papa Formoso realizaba las bendiciones a la multitud. Imaginen el crujido seco del tejido momificado y reseco, cediendo ante el metal, ante la mirada satisfecha de la reina Ageltrude y el Papa Esteban VI. Una vez amputado, despojaron al esqueleto de las vestiduras de oro y seda. Lo dejaron completamente desnudo en mitad de la basílica. Lo arrastraron por los pasillos ante el silencio sepulcral del clero y lo sacaron a las calles de Roma. La turba sedienta de espectáculo arrastró los restos por el lodo de las vías públicas y finalmente lo arrojaron con desprecio a las aguas fangosas del río Tíber, tratándolo como si fuera el desecho de un animal de granja.
El mensaje de impunidad feudal estaba dado. Nadie traiciona a los Spoleto y se sale con la suya, ni siquiera los muertos. Sin embargo, la historia tiene un sentido del karma que viaja en un tren de alta velocidad. Los Spoleto creyeron que profanar un cadáver iba a consolidar su poder a través del miedo, pero subestimaron por completo el asco y la superstición del pueblo romano. Ver a las máximas autoridades de la cristiandad gritándole a una masa de carne descompuesta y mutilando un cadáver no causó respeto, causó un asco colectivo absoluto. La gente empezó a murmurar que el terremoto de la basílica había sido una maldición real provocada por la demente herejía de Esteban VI. El colapso social tardó apenas unos meses en estallar. En agosto de ese mismo año, 897, el pueblo de Roma, asqueado y harto del terror mafioso, se amotinó de forma violenta. Una turba furiosa asaltó el palacio papal, derribó las defensas y capturó al Papa Esteban VI. No hubo juicios solemnes ni burocracia para él. Lo despojaron de sus ropas pontificias, lo arrastraron a los calabozos más profundos del Vaticano y en la absoluta penumbra de una celda mugrienta, sus propios captores le pasaron una cuerda de cáñamo alrededor del cuello y lo estrangularon hasta apagar su último aliento. El Papa, que no respetó el descanso de la tumba, terminó convertido en un cuerpo frío y desechado en el suelo de una prisión. Pero la locura de este expediente no se detiene con la muerte del verdugo. El destino del cadáver flotando en el Tíber abriría un bucle de venganzas tan ridículo que parece extraído de una comedia de enredos. Al regreso de nuestra última pauta musical, cerraremos el dossier con el increíble ping-pong de desentierros que sufrió el pobre Formoso en los años siguientes. Mantengan su café en la mesa y no se retiren de la señal web de Fundaclove Radio, que nos vamos al corte y ya regresamos. Volvemos con Caferatu con Pío por Fundaclove Radio. Son las 4:40 de la tarde. Y ahora entramos de lleno en una sección del programa que está diseñada exclusivamente para ustedes. Bienvenidos a nuestro café interactivo. Como saben, aún estamos construyendo esta comunidad en el diario web y no tenemos mensajes directos para leer el día de hoy. Sin embargo, les recuerdo que la mesa está puesta. En las próximas emisiones, este espacio será suyo para debatir teorías, responder sus dudas sobre los expedientes anteriores o compartir esos datos insólitos que encuentren en el camino. Pero para no dejar nuestra taza vacía esta tarde, vale la pena que aprovechemos esta pausa interactiva para desglosar 3 mini expedientes finales sobre las secuelas de este caso. Porque si creían que el estrangulamiento del Papa demente en el calabozo era el final de la historia, la burocracia vaticana tenía preparado un ping-pong necrófilo verdaderamente ridículo.
Hablemos en primer lugar de un cadáver con imán para las redes de pesca. Tras ser arrojado al río Tíber, el cuerpo descompuesto del Papa Formoso flotó a la deriva durante días hasta que se enredó en las redes de un humilde pescador local. En lugar de asustarse, los lugareños supersticiosos comenzaron a esparcir el rumor de que el cadáver del Papa mutilado estaba realizando milagros en la orilla del río. La histeria colectiva creció tanto que la opinión pública en Roma cambió por completo, exigiendo que se reparara el daño sagrado. El segundo expediente nos lleva al bucle infinito de los desentierros. El Papa Teodoro II, del bando pro Formoso, recuperó el cuerpo del río, anuló el juicio del sínodo y lo volvió a enterrar con todos los honores en San Pedro. Poco después, el Papa Juan IX promulgó una ley oficial que suena a chiste, pero que fue real. Prohibió explícitamente volver a juzgar a personas muertas en los tribunales de la Iglesia. Y problema resuelto, ¿cierto? Pues no. Unos años más tarde, subió al trono el Papa Sergio III, que era un aliado rabioso de la dinastía de los Spoleto. Sergio III ignoró la ley, mandó a desenterrar a Formoso por segunda vez, lo declaró culpable de nuevo, ordenó decapitar el esqueleto, le cortó los otros 3 dedos de la mano derecha que le quedaban y lo volvió a arrojar al Tíber. Un auténtico ensañamiento obsesivo contra un esqueleto. Y por último, abramos el archivo sobre el descanso final. Al final, el cuerpo fue recuperado una vez más por pescadores, y cuando las aguas políticas se calmaron, regresó secretamente a las criptas del Vaticano. Hoy en día, si pudiesen visitar la Basílica de San Pedro, no van a encontrar un mausoleo dorado ni una estatua de mármol para él. Los restos de Formoso descansan bajo una modesta placa de piedra donde simplemente se listan los nombres de los pontífices de la época. El islote de su tumba es hoy un monumento al silencio y al cansancio físico de un cuerpo que tuvo que gobernar, pudrirse, litigar y flotar por el Tíber antes de poder, finalmente, descansar en paz. Y así cerramos el café interactivo por hoy. Y ya, bajando el telón del expediente de hoy, el sínodo del cadáver, desenterrado del asombro de los anales medievales, nos deja una lección ridícula, pero profundamente incómoda sobre la ambición humana. El cerebro prefiere imaginar el pasado medieval como una época de caballeros solemnes, o de debates teológicos elevados, o incluso de dragones y princesas, si se van por el lado más fantasioso. Solamente para evitar el abismo de aceptar que las instituciones más sagradas del planeta pueden convertirse en un gabinete de gánsteres vulgares, cuando el poder total está en juego. A la maquinaria de la intolerancia le bastó una corte de obispos asustados, un papa demente y un sistema ciego que decidió que las leyes de la burocracia estaban por encima de las leyes de la propia naturaleza y de la muerte. Pero mientras enterramos este gélido absurdo de la Roma del siglo IX en los libros de historia, la realidad de nuestro presente nos exige mantener los ojos bien abiertos. Antes de despedirme, quiero reiterar de manera muy cercana el llamado que hacíamos al inicio del programa. Las donaciones en los centros de acopio siguen siendo bienvenidas y las familias afectadas
siguen necesitando exactamente el mismo apoyo. Pasen por los puntos oficiales, colaboren con lo que tengan a mano y por favor sigan siendo filtros de responsabilidad en sus entornos. Compartan únicamente información verificada y veraz. La empatía real solamente sirve si se mantiene encendida cuando las luces de la novedad empiezan a apagarse. Y ahora, a nuestra última pauta musical. Y volvemos con Caferatu con Pío por Fundaclove Radio. Son las 4:51 de la tarde. Y bueno, la investigación de hoy apaga sus frecuencias en el dial, pero el ecosistema digital de Caferatu con Pío no descansa. Por eso los invito formalmente a sumarse a nuestra comunidad en Instagram, TikTok y YouTube bajo el nombre de @caferatuconpio, donde a lo largo de la semana compartiremos más información sobre el caso. Además, estén muy atentos porque hoy mismo, al caer la tarde, subiremos la transmisión grabada completa de este episodio a nuestro canal oficial de YouTube, para quienes quieran repasar el dossier a su propio ritmo o para quienes se lo hayan perdido. También decirles, va a haber una pausa en la publicación de los capítulos del podcast debido a que su servidor en estos momentos padece una enfermedad respiratoria y necesita descansar un poco, la voz y todo el aparato respiratorio. Sin embargo, preparen sus audífonos para este miércoles, ya que lanzaremos nuestro audio relato usual, una pieza de ficción sonora profundamente inmersiva y envolvente que los meterá directamente en la húmeda y pestilente atmósfera de aquella basílica romana. Es momento de apagar los micrófonos y guardar nuestra taza. Nos sintonizamos el próximo martes a las 4 de la tarde a través de la señal web oficial de Fundaclove Radio. No sin antes darles los créditos de la radio. En el control técnico, Walter Castillo. Gerencia general, Vendry Valero. Productor y locutor, Pío Hernández. Y todo esto bajo la dirección del profesor Elvidio Valero. Les habló Pío Hernández y recuerden, cuestionen todo lo que pueda ser cuestionado y tengan la valentía de sumergirse en lo desconocido, porque solamente en el corazón de la incertidumbre se esconden los verdaderos misterios de la realidad. Hasta el próximo martes.